Casillas no solo es un comunicador, es un apasionado por el entretenimiento y las entrevistas. El comunicador y reportero que da una nueva mirada al periodismo de espectáculos, según la revista Pleasures of Life, reconocido como el mejor periodista de espectáculos en la categoría televisión por los Record Awards 2023. Inició su carrera con tan solo 13 años de edad, como parte del equipo de Azteca Noticias. 4 años más tarde, se convirtió en productor y locutor de la cadena Exa FM, además de ser creador de los espacios Rólate Exa y Exa Backstage. A los 18 años se convierte en el conductor más joven en un noticiero, donde actualmente es titular de la sección de espectáculos en el informativo Hechos Meridiano Jalisco, transmitido por Azteca 1. Su trabajo periodístico lo ha llevado a tener participaciones en programas nacionales como Ventaneando con Patti Chapoy, Hechos con Javier Alatorre, Venga la Alegría, La Fuerza de tu Voto, Los Protagonistas y los premios Oscar. Entrevista nomás para nosotros. Sí, gracias a Kevin Casillas. Entre sus coberturas más importantes se encuentra todo lo relacionado con la muerte del cantante mexicano Vicente Fernández, donde por meses consecutivos fue el encargado de las transmisiones internacionales en programas prime time. 128 días pasó Vicente Fernández en este hospital y lamentablemente se confirma la noticia de que muere a los 81 años de edad. Un día que quedará guardado para la historia. Sale en este momento el cuerpo de Vicente Fernández con un protocolo especial. Durante su trayectoria ha tenido la oportunidad de entrevistar a importantes personajes como Yuri, Carlos Rivera, Alicia Villarreal, Marco Antonio Solís el Buki, Juanes, Manuel Turizo y muchos otros. Tiene experiencia como locutor en estaciones como La Buena Onda, Notisistema y actualmente es titular del programa de radio Torre de Espectáculos, transmitido a través de la cadena @FM a nivel nacional. Es fundador del podcast de Kevin Casillas, donde semanalmente entrevista a las figuras del entretenimiento que con sus declaraciones se convierten en noticia. En el ámbito de la salud, es conductor de la sección de Torre de Espectáculos del programa Torre Médica, donde los artistas le revelan cómo cuidan su salud y los hábitos que tienen. Con la fiel creencia de seguir sembrando el gusto por la comunicación a las nuevas generaciones, Kevin Casillas es profesor de talleres de conducción de televisión y de locución profesional en el Centro de Capacitación MBS. Embajador de marcas globales como Coca-Cola, Big, Banco Azteca, Krispy Kreme y Facial Quality. Una máquina de ideas y creatividad. Él es Kevin Casillas. Un fuerte aplauso para recibir a Kevin Casillas. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Qué gusto, creo que no nos escuchamos, ahí nos escuchamos. Buenas tardes, qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos todos a esta conferencia especial. Estoy feliz de estar en el Congreso de Marketing Médico 2024 en la Medical Expo. Gracias a todos por la invitación y gracias a todos por mantenerse acá. Y justo venía platicando y venía manejando para acá y cuando venía pensando, ok, me voy a enfrentar a algunos médicos, a algunos estudiantes, a algunos expertos de la salud, pero ¿quién de los expertos en salud decide hablar en público? ¿O quién ha hablado en público? A ver, de los que tengo aquí levantando la mano, ¿quién ha hablado en público? Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 allá atrás. ¿De aquel lado no han hablado en público nunca? ¿Nunca? Nunca, 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 nunca. ¿De acá? ¿Tampoco? 1, ok. ¿De acá tampoco? 2, muy bien. Todos los demás no han hablado en público nunca. Nunca, nunca. Les tengo una noticia. Todos hablamos en público. Todos, absolutamente todos hablamos en público. Cuando llegamos de pronto a un restaurante, cuando llegamos por los hijos a la escuela, cuando llegamos a la casa, incluso con el marido, con la mujer, de niña, ya llegué, todos estamos hablando en público constantemente. Creo fielmente que el término hablar en público como tal está un poco prostituido, está incluso un poco mal interpretado. Lo que tenemos que entender es que todos estamos hablando constantemente en público. Todos alrededor de siempre, en cuanto llegamos a algún lugar, todos estamos hablando en público. Ahora, ¿por qué tenemos miedo a hablar en público? O si yo les digo, a ver, me acompañas a subirte a la tarima, acompáñame a este lado, ¿por qué te daría miedo subirte al público? Quiero escucharlos. ¿Por qué te daría miedo hablar en público? ¿Ok? ¿Hay un micrófono por ahí que le podamos pasar? Ya viene de aquel lado Super Ali. Ya vale, bueno, te escucho. ¿Cuál es tu nombre? Leslie, cuéntame, ¿por qué nos da miedo hablar en público? ¿Por el qué piensen los demás? Ok, me gusta, ¿por el qué piensen los demás? Hola, ¿cuál es tu nombre?
Yaret, cuéntame. Por no dominar el tema, tienes un tema importante. Por aquel lado, a ver, ya va hacia el micrófono. ¿Cuál es tu nombre? Creo que nos ayudan con el audio. Ahí está. Ya. Ahí está. Por miedo a equivocarse, ok, una muy buena también. Por acá por este lado, acá una al frente, Ali. Una al frente acá por este lado. Hola, ¿cuál es tu nombre? Jenny, cuéntame, ¿por qué tenemos miedo a hablar en público? Por miedo a trabarse. Por miedo a trabarse, ok, una importante aquí mismo. Quizá por miedo a volver a vivir una experiencia traumática, quizá. Ok, ¿alguna experiencia traumática? Ok, es alguna importante por este lado. ¿Por qué nos da miedo hablar en público? Porque tengo dislexia. Porque tengo dislexia. Y cambio pues palabras, oraciones. Ok. ¿Qué otra? Una más. ¿Por qué nos da miedo hablar en público? ¿De aquel lado? A ver acá. Bueno, aparte de no saber cómo manejar el tema, más bien a mí me pasa que no pueda poder abarcar todo lo que quiero decir o comunicarlo de una forma de que la otra persona lo pueda entender, porque creo que eso es como lo más complicado, ¿no? Que el otro lo entienda. Ok, perfecto. Creo que el común denominador es tenemos miedo a que me equivoque o tenemos miedo a que la riegue, tenemos miedo a que me sobre tiempo, que me falte tiempo. Entonces, siempre tenemos unos miedos bien definidos y aquí tengo los primeros. El primero es el miedo a fracasar. Cuando nos subimos a un escenario, cuando hablamos ante un público, tenemos miedo a fracasar. Tenemos miedo a que de pronto el que dirán, tenemos miedo alrededor de es que si me equivoco y si me trabo y si me agarra la dislexia. Si yo les digo que yo tengo dislexia y la pude trabajar, ¿me lo creen? Tengo dislexia y lo pude trabajar. Así de fácil. Imagínense que en mis primeras entrevistas, ya pudieron ver un poco de las entrevistas que he hecho a lo largo de esta trayectoria. Pero si les digo que en las primeras entrevistas yo llegaba y les decía, ¿cómo te va? ¿Cómo tú? Y me empezaba a trabar, a tastabillar y empezaba como a voltear las palabras y todo esto. Simplemente, ¿por qué o cómo podemos corregirlo? Una base para poder corregir esto es estar bien informado y estar seguro de tu información. ¿A qué le tengo miedo? También tengo miedo a ser o a tener ansiedad por ser el centro de atención. Ok, es que ¿qué va a pasar? Me van a ver todos, me van a estar viendo. Pues claro, si vas a dar una conferencia tienes que estar consciente que te van a estar viendo todos. Mismo caso, si voy a empezar a crear contenido, si voy a empezar voy a subir videitos, voy a hacer lives en las redes sociales, voy a empezar a crear contenido con historias en Instagram si ustedes quieren. Obviamente vas a ser el centro de atención, obviamente te van a estar viendo, tienes que estar consciente de eso y tienes que trabajarlo. Después, tercer miedo, a demostrar ignorancia. Tengo miedo a que me suba y a que de pronto empiece a tastabillar el tema, empiece a no estar consciente de lo que estoy diciendo, empiece como con estos mieditos. Ese es el tercer miedo y uno de los más marcados. Cuarto miedo, miedo a las reacciones negativas. Y si me subo, y si no me contestan, y si no me dicen, y si nadie opina, y si se están riendo de mí, y si pasa ¿qué? Tenemos que tener bien conscientes estos miedos. Quinto miedo, perder el prestigio. Ok, y si la riego, y si de pronto me van a cachar y me van a decir que el conductor, ¿cómo? El conductor de Hechos Meridianos se equivocó, la regó y se tuvo que repetir. A ver, todos nos equivocamos, todos somos humanos. Último miedo, a cantinflar con muletillas. Creo que muchos de nosotros tenemos miedo a esto. Tenemos miedo a subirnos y a decir todo y no decir nada a la vez. O algunos centennials, Cantinflas, un personaje importante de la historia del cine en México, y se decía que cantinflaba porque decía mucho, pero no decía nada al final, o no se le entendía nada. Las muletillas, ¿qué son las muletillas? Las muletillas son el a, lo vamos a ver más adelante. Pero la muletilla, a, i, a, todas estas muletillas se generan por el miedo al silencio. No queremos que se escuche un silencio, y entonces cuando vamos a decir una palabra, en lo que me imagino o en lo que empiezo a crear la siguiente palabra que voy a conectar después, empieza un a, i, a, a. Entonces tenemos que hacer conscientes cualquiera de estos miedos o los que tengan ustedes, hay que hacerlos conscientes y trabajarlos para poderlos eliminar. Ahora,
Acá está. Ahí está. ¿Qué es lo más importante? Yo imparto clases en el Centro de Capacitación MBS, cursos de conducción de televisión para poder hablar en público y distintos cursos que me toca impartir. Siempre, lo primero que le digo a mis alumnos es que lo más importante es prepararse y estar bien informado. Si tú te subes a una tarima, si tú te paras frente a una cámara, si tú te pones frente a un micrófono, si te pones a hablar ante tu celular y no estás informado, inmediatamente se va a detectar. Inmediatamente se va a saber que él no está consciente de lo que está diciendo y no domina el tema que está llevando a cabo. Siempre, y grábense esto, siempre es importante y siempre es más fácil empezar a hablar de un tema con el que yo me siento cómodo. Si ustedes me suben aquí a hablar de medicina, yo les voy a decir, perdóname, pero yo no sé hablar de medicina. Yo sé que es el paracetamol, el naproxeno y lo demás y ya, pero no sé todo lo que hay alrededor de medicina, porque no es mi tema o no me siento seguro con ese tema. Ponme aquí y ponme a entrevistar a un artista y te lo entrevisto en 3 segundos, porque al final es el tema que yo domino o el tema en el que me he estado desarrollando. Siéntanse cómodos con sus temas, ensayen, practiquen, dominen el tema y siempre les digo, mastiquen el tema sin rollos y quitándole toda la paja. ¿Qué es quitarle la paja a un tema? De pronto, cuando vamos a contar algo o cuando nos metemos, el ejemplo más sencillo, cuando entramos a internet a buscar una nota, digamos que queremos ver, no sé, el nuevo aparato médico que llegó. Entonces, para los portales de internet lo más importante es mantenerte ahí o mantenerte hasta el final de tu nota o de su nota. Entonces, quiero o abro este chat o abro esta nota para ver qué es lo que hay alrededor de este nuevo aparato y empiezo a ver que llegó nuevo aparato a México, Pero en ese intro, en ese título, empieza a haber información de, fíjate que los aparatos en México llegaron en el año 1856. Empiezan a darte datos y datos y datos y datos y datos y datos que llegan a ser innecesarios o que llegan para que tú te mantengas a el nuevo aparato que llega a México. Entonces, tenemos que quitar, cuando vamos a hablar frente a una cámara, cuando vamos a hablar ante un micrófono, cuando vamos a hablar ante un celular, es importante quitar toda esta paja o quitar todo este relleno que no nos funciona y dejar solo la carnita o dejar los temas importantes. ¿Cómo dejamos solo la carnita? Ensayando y dominando tu tema. Ahora, planear su tema. Es importante que si ya, decidí que voy a hablar del cómo hablar en público, decidí que voy a hablar de espectáculos, decidí que voy a hablar del marketing médico. ¿Cómo planeo mi tema? Importante. Hay que tener 3 datos que mi receptor necesita saber. 3 datos, Vamos a hablar sobre el Congreso de Marketing Médico. Al final de mi conferencia, ¿con qué quiero que se queden ellos? O al final de mi video, o al final de mi locución, o al final de lo que sea, ¿con qué quiero que se queden ellos al terminar mi charla o mi plática ante el público? Quiero que se queden con que es importante planear su tema o estar bien informado. Quiero con que se queden con que es importante quitar las muletillas. Quiero que se queden con que me tienen que seguir para escuchar mis nuevos proyectos. Eso es lo que yo quiero después de esta charla. Tengo los 3 puntos ya bien planeados. Cuando ustedes vayan a crear un contenido, cuando ustedes vayan a hablar en público, es importante que tengan estos 3 puntos bien definidos para que no quede la paja, por así decirlo, y que quede pura carnita. ¿Cómo quieres que se sienta el público y qué quieres que haga la audiencia al finalizar? Quiero que al terminar esta conferencia se queden para que me sigan en las redes y que empiecen a ver mi contenido y así generar un poco más de views y un poco más de contenido. ¿Qué quiero que haga la audiencia? Pues que me vaya a seguir. Tenemos bien planeada estos puntos con mi tema o con lo que voy a hacer al compartir estos temas en público. Siempre que vayamos a pararnos ante una cámara, siempre que vayamos a pararnos ante un micrófono, es importante planear el tema con 3 datos que el receptor necesita saber y cómo quiero que se siente y qué quiero que haga al finalizar su tema. ¿Quién de aquí no tiene nervios? ¿Quién de aquí no tiene nervios cuando se para a una cámara, a un micrófono, a un celular? ¿Quién no tiene nervios? Ya los has controlado. Pero es importante el saber controlar los nervios y convertirlos en una emoción. Me preguntaban justo cuando andaba acá abajo caminando viendo las otras conferencias, ¿estás nervioso? Todos estamos nerviosos, pero es importante cambiarlo y convertir ese nervio en emoción y decir, sí, pero lo canalizo y decido convertirlo a un lado más importante y más interesante, que es la emoción de pararme frente a la cámara, la emoción de compartir este tema, la emoción de estar en el presente y decir, quiero que se queden
con una buena idea al final de esta charla. Quiero que, si voy a hablar del nuevo aparato, insisto, que llegó a la Medical Expo, quiero que se queden para que lo vean, que lo prueben y lo compren en un determinado tiempo. Entonces, eso es lo que quiero. Hay que aprender a controlar los nervios y convertirlos en emoción. Hablar y no solo por la boca, tu cuerpo, tus gestos y tus redes sociales hablan por ti. Si yo de pronto llego y les digo, ¿qué creen, muchachos? Pues vengo a informarles que lamentablemente falleció este fin de semana Vicente Fernández. Y se los digo sonriendo. ¿Me lo creen? Pues obviamente van a decir, ¿qué estás diciendo? Tenemos que comunicar y estar conscientes que si vamos a compartir una información lamentable, tenemos que hacerlo también con los gestos, con las manos, con el rostro, con tu cuerpo. Es bien importante esta parte. Tenemos que hablar no solo con la boca. Y viene un dato importante. El 90% de la comunicación es no verbal. Cuando comunicamos un mensaje, más del 90% recae sobre la comunicación no verbal. Se divide 38% en la voz, el volumen y la entonación. Si yo llego y les digo, no, pues qué gusto estar con ustedes, para mí es un placer, bienvenidos todos. No es lo mismo que si les digo, qué gusto estar con ustedes, bienvenidos todos a la Medical Expo 2024. Con el simple hecho de jugar con mi voz o jugar con mis tonos, todo eso va cambiando y obviamente te va modificando para que puedas tener una buena comunicación. El 38% es, insisto, voz, volumen, tono y entonación. 55% es el lenguaje corporal. ¿Qué les comunico con mi postura, con mis gestos, con mi mirada? Si yo llegara y me sentara, por ejemplo, para una entrevista y me siento así, oigan, qué gusto, pues ya estoy muy feliz de estar con ustedes. No, tengo que tener una buena postura, tengo que comunicar también con mi cuerpo y con mis gestos. Si yo llego y le digo, ay, estoy bien emocionado de entrevistarte, ay, estoy bien emocionado de entrevistarte, todo comunica. Tenemos que estar bien conscientes de que todo comunica y de que el 90% de la comunicación es no verbal. Ahora, un punto bien importante, cuidar la imagen y sentirse cómodo. Cuidar la imagen y sentirse cómodo. La ropa, los accesorios, los colores que usamos nos pueden subir el autoestima o nos la pueden bajar. Eso es un hecho. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, voy a grabar un nuevo video, voy a crear un contenido para las redes sociales, quiero hacer un live en Instagram o en donde sea, pero si no me siento cómodo, o si me pongo, por ejemplo, una blusa que ya me está apretando, una playera con la que se me sale la lonjita, no sé, un saco que no me queda bien, un pantalón que ya se me rompió, unos zapatos nuevos que no sé cómo me van a funcionar al momento de pararme aquí, todo conecta. Y si no me siento cómodo, lo reflejo inmediatamente en el contenido y el público se da cuenta en 3 segundos. Si yo hubiera llegado con una camisa nueva y yo soy talla 33 y me la compro en 30, pues obviamente se me van a salir aquí los botones así. Y yo no estaría cómodo compartiendo con ustedes este tipo de temas. Entonces es importante que se sientan cómodos ustedes mismos para poder comunicar y cuidar su imagen alrededor de todo lo que hay. Y ahora, ya lo han venido aprendiendo durante todo el día en este Congreso de Marketing Médico. Pero es importante que creen un personaje también de su vestimenta. Yo siempre les digo en mis conferencias que un personaje bien definido es el del doctor Julio Ramos. Siempre lo vemos y hasta en sus caricaturas de saco, camisita y moñito. Siempre. Ya es su personaje, ya es su personalidad y él se lo ha ido creando así. Entonces es importante que empecemos a crear un personaje. ¿Cómo quiero que me vean? Yo empecé, por ejemplo, cuando empecé en la televisión, empecé a usar corbatas y traje negro todo el tiempo y camisa blanca y le cambiaba la corbata y los zapatos negros, pero es importante saber que para mi edad o para el perfil al que voy dirigido, pues a lo mejor eso no está tan bien visto. Entonces poco a poco vas encontrando tu personalidad, poco a poco vas encontrando el diferenciador que tienes que tener, incluso hasta en tu vestimenta, para que te empiecen a ubicar con eso. Es importante tener alrededor la imagen bien cuidada y sentirse cómodo. Borrar las muletillas, ya se los decía al inicio de esta conferencia. ¿Cómo se borra una muletilla? Kevin, es que qué difícil es borrar la muletilla. En cuanto empiezo a hablar, empiezo con el pues ¿verdad? ¿Me explico? ¿Me entiendes? ¿Cómo borramos una muletilla? Hazla consciente. Empieza a platicar. Se los decía, todos hemos hablado en público. Empieza a platicar. Siéntate y empieza a charlar con una persona y dile, cáchame todas las muletillas, cáchame todo lo que te diga. Y te aseguro que te las podemos contar y él, perfecto, por esto, Cuando estuve trabajando, ¿qué fue? Fueron 3 años en La Buena Onda aquí en Guadalajara, una estación de radio.
A mí me pasaba mucho que yo ya tenía como muy programado todo lo que hacía, simplemente cambiaba de información y ya, ¿no? Pero iba como cambiando poco a poco la información. Y me acuerdo que me decía un familiar muy cercano, oye Kevin, ¿ya notaste que tienes esta muletilla? Y cuando me dijeron fue así como de, a ver, ¿cómo? O sea, tengo años entrando al radio a la misma hora y no han notado que tengo una muletilla. Es importante que alguien más te lo haga saber, que lo hagas consciente que tienes esta muletilla y cambiarla, obviamente, inmediatamente cambiarla y poderla eliminar. Es importante para borrar una muletilla, identificarla y con eso simplemente cambiarla. Y estar consciente que los silencios no son malos. E incluso cuando estamos creando un contenido, si yo me quedo callado 2 segundos, al contrario, se quedan viendo y así como de, a ver qué pasó, ¿por qué se quedó callado? Es importante también saber acomodar los silencios en el punto de nuestra charla, saber acomodar los silencios en nuestros videos e incluso también en la radio, porque están las llamadas lagunas, que para los que no entienden los términos, es como un silencio por unos segunditos cuando estamos en un programa. Entonces, ¿cómo evitar una laguna? Siempre te dicen, no metas lagunas, no sé qué, pero si estamos hablando y me quedo callado 2 segunditos, en lugar de meter una muletilla, inmediatamente capto la atención del público y al contrario puedo darle la vuelta a esto. Siguiente, conoce a tu público y su lenguaje. Cosa bien importante, atención expertos de la salud. Esto es bien importante. Estamos masticando tanto los términos, y se los decía al inicio de esta conferencia, estamos masticando el que ya estudiamos tanto tiempo, el que podemos hablar de esta manera, el que entiendo que es un medicamento, el que entiendo que es una cirugía, una operación, o lo que sea alrededor de todo esto, que se nos hace normal. O sea, nuestro lenguaje entre médico y médico es normal. ¿Qué es lo importante? Entender que mi receptor, o que mi asistente, o que mi paciente, o que quien sea que le esté hablando, no me va a entender al 100% los términos que yo ubico. Si yo les digo, hazme 2 full tracks, 3 textos byte y 2 notas, me vas a decir, ¿qué es eso? Yo no trabajo en televisión. Mismo caso que si ustedes me dicen, hazme una cirugía de o sea, yo no entiendo los términos médicos. Hay que estar conscientes que no todo el público entiende los términos que hablamos. ¿Cómo podemos modificarlo? Pues bajándonos a un lenguaje que entienda todo el público. Y les pongo un ejemplo. En mi programa de televisión, en el noticiero que se transmite a las 2:30 por Azteca 1, siempre me piden que piense como al público al que voy dirigido. Tenemos el público bien identificado. El público que nos ve justo esa hora son señoras que van llegando de la escuela, de traer a los niños, son señoras que están preparando la comida. Entonces me pongo a pensar y digo, ok, y se escucha raro, pero ¿cómo entendería yo una nota si soy una señora? ¿O cómo entendería yo o qué artista, por ejemplo? Esa es una bien importante. ¿Qué artista me interesaría conocer si soy una señora? Si yo llego al noticiero, que insisto, ya los puse en contexto qué tipo de público tenemos, pero si yo llego al noticiero y les presento, oigan, fíjense que ella es Kenia Oz, me van a decir la señora, ¿quién es esa? Pero si yo llego y les digo, oigan, fíjense que ella es Yuri, bueno, es un público que entiende quién es Yuri y quién es Kenia Oz. Y quién no es Kenia Oz. Entonces, tenemos que estar bien conscientes qué tipo de público tenemos, a quién vamos dirigidos y el lenguaje que habla ese tipo de público. Ahora, conocer a su público es bien importante y esto aplica para todos, en redes sociales, en el radio, en la tele o en donde se desarrollen. Es importante conocer el tipo de público al que van dirigidos. Conozcan su edad, su sexo, su nivel socioeconómico, a qué se dedican, qué esperan después de esta charla y qué necesitan llevarse después de esta charla. Esto aplíquenlo siempre que van a crear un contenido. Ok, vamos a generar un video presentando la nueva inyección que va a llegar a Guadalajara. Ok, ¿qué tipo de público quiero o a qué tipo de público quiero ir definido después de esta nueva inyección? Conoce a tu público de pe a pa. Siguiente, busca historias. Es importante esto y a mí me apasiona. Veo aquí entre el público algunos compañeros que son reporteros y que se dedican al medio de comunicación y ellos no me dejarán mentir. No conecto o el público no conecta si no hay una historia de por medio. No es lo mismo decirte Shakira lanzó su nuevo disco a decirte Shakira regresa a la música después de la ruptura de con Gerard Piqué. Entonces ya te estoy dando un contexto más humano, ya te estoy dando un contexto más cercano que pueda ayudar a conectar con tu receptor. Eso en el aspecto de los espectáculos, pero en el aspecto médico es lo mismo. En el aspecto médico es lo mismo.
no es lo mismo decirte, llegó una nueva vacuna contra el COVID-19 que se la aplicó doña Mónica y le fue muy bien, no tuvo reacciones y lo que sea, platicando, a decirte, llegó una nueva vacuna contra el COVID-19 a Guadalajara, ven y póntela. Tenemos que encontrar el lado humano y encontrar historias que puedan conectar con todo tipo de público. Y ahora, estar presente en el presente es de lo más importante, y me atrevo a decir que es lo más importante, no de lo más, es lo más importante. ¿Cuántos de aquí de pronto estamos en la conferencia o estamos escuchando una ponencia y estamos pensando, híjole, no apagué los frijoles, híjole, es que me falta no sé qué tanto que lavar, híjole, es que aquí al rato qué vamos a comer, híjole, es que, o sea, empezamos a generar y a estar en otro punto. No estamos presentes en el presente, estamos en el teléfono pensando qué está haciendo mi hijo, estamos en la llamada, en dónde está mi marido, estamos en todo menos en el presente. Cuando vayan a hablar en público, cuando empiecen a crear contenido, cuando empiecen a preparar sus charlas, cuando empiecen a hablar ante un celular para crear sus historias en redes sociales, es importante estar presente en el presente. Esta foto me gusta mucho, es de una cobertura hace, pues ¿qué será? 3 años, cuando fue la muerte de Vicente Fernández. Tuve la oportunidad de ser el corresponsal para distintos programas. Me acuerdo que eran horas y horas y horas, desde agosto a diciembre, que llevamos en el hospital, justo en el Hospital Country 2000, que era donde se encontraba internado Vicente Fernández. Y el 12 de diciembre a las 6 de la mañana se da a conocer que murió después de estar 5 meses hospitalizado y 5 meses de gravedad. Me acuerdo que eran meses bien complicados porque no había información al respecto. La familia era hermética, no te querían dar nada de información alrededor. Y entonces era bien complicado el saber, obviamente, qué iba a pasar con Vicente, por el respeto que se le tenía como cantante y como humano al final. Y en el lado periodístico o en mi aspecto, que era el lado de reportero, pues yo tenía que seguir informando. Entonces teníamos que buscar este tipo de información y este tipo de contenido para poder entrar al aire. Poniéndolo en contexto, entrábamos al primer noticiero, que era el de las 6 de la mañana. 6, entrábamos al segundo, que era a las 8, nos íbamos a Venga la Alegría a las 9, después nos enlazábamos a un programa local a las 10, regresábamos a ADN 40 a las 11, Ventaneando a la 1, Hechos Meridiano a las 12, y así me puedo seguir todo el día, porque literal iniciábamos desde el primer noticiero y terminábamos con Javier Alatorre. Esa era una jornada. Y cuando se da a conocer que lamentablemente don Vicente Fernández perdió la vida a los 81 años de edad, pues obviamente sabíamos que el contexto por lo que habíamos tenido iba a ser complicado. Iba a ser un contexto en el que no iba a haber información alrededor, que se decía que el homenaje iba a ser en el rancho de los Tres Potrillos, y luego que en la arena BFG, y luego que no, que siempre no, y luego que sí se iba a abrir, que no se iba a abrir, y todo el tiempo fue así. Recuerdo que esta fotografía es en Galloso de Avenida México, que fue donde se incineraron los restos, o donde se preparó más bien el cuerpo, no se incineraron, se preparó el cuerpo para poderlo tal cual velar, porque estuvo 2 días expuesto. Entonces tuvieron que preparar el cuerpo para poderlo llevar a la arena de Vicente Fernández. Y entonces estábamos todos los medios, o sea, en esta foto no se alcanza a dimensionar, pero estábamos fácilmente 50 medios de comunicación reunidos afuera en una callecita de Avenida México. Entonces interrumpíamos la circulación, estaba ya lista la patrulla para abrirle camino a la carroza que se iba a llevar a Vicente Fernández. Hay muchas anécdotas alrededor de esa cobertura, porque incluso hubo algunos compañeros reporteros que por la euforia o por la emoción confundían la carroza en la que iba el cuerpo de Vicente Fernández y llevaban a otro familiar. Entonces era complicado por este rush que había alrededor de toda la cobertura. Y entonces, en este punto dijimos, ok, la carroza tiene que salir por esta puerta sí o sí, porque es la puerta de atrás en la que están entrando y saliendo todas las carrozas. Entonces plántense ahí todos. Y nos plantamos allá a la vueltita, no recuerdo el nombre de la calle, pero allá a la vueltita es una calle muy angosta. Y todos alrededor empezaron no, sí, ahorita en cuanto lleguen nos aventamos y grabamos y no sé qué. Y recuerdo que le dije a mi camarógrafo, actívate y en cuanto se vaya la carroza, nos vamos atrás de ellos. Y entonces esta fotografía me hace recordar mucho esa cobertura, porque nos vemos ahí me veo ahí en este punto, encima de la camioneta, que era una camioneta de doble cabina, y
Recuerdo que fuimos el único medio de comunicación que llevó en vivo, desde la salida de la funeraria hasta la llegada al rancho de los Tres Potrillos. ¿Cómo lo logramos? Por ir un paso adelante y por improvisar, pero improvisar bien planeado. ¿A qué voy con todo esto? Cuando se fue la carroza, inmediatamente atrás nos fuimos pegados nosotros en la camioneta. Entonces era bien importante que tuviéramos el contexto de lo que iba a pasar o ir pensando qué quería generar después de esta noticia o después de que el cuerpo saliera. Entonces, en este punto, lo que yo les digo es improvisen, pero improvisen bien planeado. Cuando vayan a crear un contenido, no está mal salirse de su guión. Cuando vayan a dar una charla, no está mal salirse de lo que vayan a hacer. Pero vayan un paso adelante pensando qué es lo que quieren lograr con esta improvisación bien planeada. Siguiente, no dejen todo a su memoria. Si yo me subiera y si yo no trajera un PowerPoint, inmediatamente las diapositivas se me van. Sí, tenemos un contexto de lo que va a pasar, tenemos un avance de la charla que vamos a dar, pero no le dejen todo a su memoria. La memoria falla también. Entonces, no está mal traer anotados, no está mal traer en el celular una lista, no está mal traer un contexto también alrededor de lo que podemos generar, porque no podemos dejarle todo a la memoria. La memoria nos falla, eso es bien importante. Ahora, quiero que hagamos un ejercicio. Tenemos que generar ejercicios de visualización. Vamos a cerrar nuestros ojos, cerremos todos nuestros ojos, todos los ojos cerrados. Quien se quiera sumar, cierren sus ojitos, todos cerrando los ojos. Imaginemos que en este punto fuimos al supermercado y en la mano derecha tenemos una manzana roja, jugosa, recién salida. Nos acercamos la manzana a la boca, pero antes le ponemos chilito. Le vamos a poner tajín, le podemos poner chamoy, algo así picosito, agridulce. Inmediatamente le damos una mordida a la manzana. Ya mordimos la manzana. Listo, abran sus ojos. ¿Qué sintieron? ¿Perdón? Salivación, ok. ¿Allá? ¿Qué sintieron? Ganas de comer la manzana, ok. ¿Qué sintieron? Ok. Entonces, si tuvimos el poder de con un ejercicio de imaginación sentir aquí la ñáñara o del chilito, la salivación como decían por la manzana, imagínense qué podemos hacer con un ejercicio de visualización como el que lo hizo Michael Jordan. Él siempre dice, yo me visualizaba encestando el tiro ganador del partido. Michael Jordan lo dice todo el tiempo, yo me visualizaba encestando el tiro ganador de un partido. Y si nos visualizamos con que mi contenido va a ser visto por muchas personas, y si empezamos a decretar que voy a dar una muy buena conferencia, y si empezamos a visualizarnos que me van a dar ese trabajo que estoy buscando, y si empezamos a visualizarnos en que alrededor de todo esto va a salir algo muy bueno y voy a tener muchas ventas, y no basta con decir, ay, yo quiero ser un buen comunicador y quiero llegar a televisión nacional. No basta con eso. Decretemos y visualicemos verdaderamente qué es lo que queremos. Quiero ser un conductor en un programa prime time, de espectáculos, con una silla morada. El ejercicio de visualización es bien importante. El tema de que los futbolistas, los deportistas, se visualizan viendo cómo van a meter ese gol y lo logran, es muy poderoso. No confiemos toda nuestra mente, como les decía en la diapositiva anterior, pero sí confiemos en que el ejercicio de visualización es importante. Y aquí les pongo un ejemplo más, antes de despedirme. Y si visualizamos que me sale bien, primera fotografía, 4 años de edad, Televisa Guadalajara. Soy yo, fuimos a un programa de televisión que se transmitía. Recuerdo que mi padre conocía a un camarógrafo del canal de televisión y entonces conseguimos que nos diera acceso al foro de noticias. Y de ahí yo dije, híjole, me gusta el foro de noticias. 4 años de edad, mi hermana en brazos. Segunda fotografía, 13 años de edad. Primera vez que tuve un acercamiento a la televisión. Entré por un curso de conducción de televisión. Primera vez. Y recuerdo que los pies los tenía fríos, los dedos no los sentía. Era la emoción de saber que estaba sentado en el escritorio, que todas las tardes se hacían las noticias. Yo no me quería ir de ahí.
Tercera foto, 19 años de edad. La primera vez que pisé el foro de Ventaneando, el programa de espectáculos más importante en México. Y si me sale bien, y si empezamos a programarnos que sí podemos, si empezamos a programarnos en que mi conferencia va a ser bien vista, si empezamos a programarnos en que no va a estar mal y no me van a abuchear, empiecen a programarse y a tener ejercicios de visualización. Hoy me siento muy bien, me siento feliz con 3 proyectos muy importantes. El primero es el podcast de Kevin Casillas, que se transmite todos los jueves a las 8 de la noche en Spotify, lo pueden disfrutar. Son entrevistas cortas y concisas con diferentes artistas, y el diferenciador de este podcast es que es un podcast de 15 minutos en el que les mostramos el lado humano. Mi segundo proyecto, con el querido doctor Julio Ramos, la doctora Anaí Camacho, Torre de Espectáculos, que es un proyecto que nació gracias al doctor Julio, que se transmite en Radiorama de Occidente todos los viernes a las 5 de la tarde, lo pueden escuchar hoy en @FM88.7, y que esto pasó a ser una cápsula en televisión en el programa Torre Médica, en el que entrevistamos a los artistas y les pedimos que nos cuenten cómo cuidan su salud. Entonces, es importante el saber que, bueno, y finalmente Hechos Meridiano Jalisco, que se transmite por Azteca 1, soy el titular de espectáculos y ahí nos podemos ver todas las tardes en www.aztecajalisco.com y Azteca 1 en donde sea que se vea en Jalisco. Y entonces regreso a esto, es bien importante que tengamos el poder de visualizarnos donde queremos estar, el poder de saber que queremos generar este contenido y que lo va a ver mucha gente, y el poder de que si tengo este poder de convocatoria y si tengo la buena entrevista y si tengo lo que yo tenga alrededor, puede ser visto por mucha gente. Antes de despedirme y antes de la sesión de preguntas y respuestas, les dejo un último dato. El mejor día para iniciar con tu personaje, el mejor día para abrir tu canal de YouTube, el mejor día para hacer lives, el mejor día para generar el contenido que tú quieres generar, ¿saben cuándo es? Es hoy. Es hoy. Anímense ya. Ya están listos, anímense a abrir su contenido. Y es que a qué le tengo miedo, a que me vean 3 personas, es que a qué le tengo miedo, a que no lo escuche nadie, es que a qué le tengo miedo, a que nadie lo vea. Nadie nació creyendo, o nadie nació siendo una Pati Chapoy, o nadie nació siendo un Javier Alatorre, un Pablo Latapí, nadie nació siendo un gran comunicador que ya era visto y reconocido. Empiecen a tocar piedra desde hoy y les aseguro que esto se va a avanzar. Muchas gracias. Tenemos sesión de preguntas y respuestas también, por si alguien tiene alguna duda, alguien quiere compartir algo, los puedo escuchar. Tenemos por allá el micrófono y ya viene para acá. Ahí hay una Ali. Gracias. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ya nada más quisiera preguntarte un consejo. Creo que nos puede suceder a todos. En mi caso me pasa seguido que cuando estoy enfrente del público me pongo muy nerviosa y empiezo con la trabadera de las palabras, o incluso me siento fría y me llega un punto de nervios en la que me quedo en pausa. Sudas frío. Exactamente, sí. Y no sé qué podrías aconsejarme en el aspecto de que, bueno, ya tienes los nervios, ya estás enfrente de las personas y podrás sentirte muy segura, pero si llega ese punto de nervios en el que tu cerebro se pone en blanco, ¿qué puedes hacer? Aprende a canalizarlos. Digamos, ¿sabes qué? Ya me voy a parar aquí enfrente y pues me van a estar viendo muchas personas, no sé qué va a pasar alrededor. Empieza a encontrar cómo puedes sacar los nervios. Siempre les digo y les doy un tip muy bueno: pónganse frente al espejo o grábense con su celular. Y entonces empiezo a ver que se me mueve el piecito así, o me empiezo a rascar por acá, o empiezo como con la nariz, o empiezo a tallarme los ojos, o me muevo los lentes, o lo que sea. Empieza a detectar cómo sacas los nervios. Todos sacamos los nervios de alguna manera. Entonces empieza a detectar de qué manera saca los nervios y corrígelo. Ok, lo saco pues agarrando el teléfono todo el tiempo así, o con la mano aquí, o con el pie aquí. Entonces controla el pie y encuentra un punto de equilibrio en que lo puedas sacar. A lo mejor que tengas, no sé, la mano aquí o así, o algo que sea menos obvio, porque al final los nervios siempre van a estar. Simplemente hay que saber controlarlos y hay que saber identificarlos, por qué parte de nuestro cuerpo salen, cómo salen y cómo lo puedo modificar. Gracias. Ay, se me metió Chabelo. Una disculpita. Muchas gracias, Kevin. Buenas tardes. Mucho gusto. Muchas gracias. Pues primero que nada quisiera hacerte una pregunta y también una observación. Adelante. Lo que comentaste de conocer el público, sí, tienes toda la razón.
yo solamente veo personas que tienen dolor. O sea, yo soy un médico que me dedico al dolor de las articulaciones. Y cuando me paro frente a la gente, o sea, lo primero que les digo es, cuando alguien tiene dolor, la vida no es igual. Y es cierto, inmediatamente se identifican. Porque hay médicos que les comentan, esto que estoy diciendo es lo que les digo, ¿sabe qué? Usted ya está grande, acostúmbrese al dolor, algo le tiene que doler. Y eso no es cierto. O sea, el dolor tiene una causa y hay que ir a la causa del dolor para quitar. No porque tenga 70 años, acostúmbrese, o hasta los mandan al psiquiatra. Los mandan al psiquiatra, que porque no tiene nada. Es muy diferente pues que el médico no sepa por qué tiene el dolor, ¿verdad? Pero los mandan al psiquiatra y bueno. O el famoso lo dejo morir, ¿no? No lo sé, pero la idea es que cuando te identificas con el público, porque yo no sé, yo hago una brigada médica, o sea, tengo 20 años haciendo una técnica y cada año hago una brigada médica humanitaria donde vemos más de 1,000 pacientes gratuitos. Sí. Y tengo que reunirme un mes antes con esos pacientes para hablarles de lo que hacemos. Entonces, aquí viene la pregunta también. De alguna manera sí capto la atención del paciente porque les explico, pero tengo muletillas hasta por donde no. O sea, me pongo igual que la doctora, yo me pongo muy nervioso. Yo le tengo que decir a alguien siempre, y tengo 15 años, 16 años subiéndome a hablar, y tengo que pedirle a alguien siempre, por favor, ora por mí, y no se nos quiera que me ore por mí para que me calme un poquito. Claro. Y a los 2-3 minutos ya estoy como pez en el agua, pero empiezo, y yo creo que nunca me he podido quitar mis muletillas. Y no sé, porque tú comentaste aquí, dice, acomoda los silencios, y aprovecha, borra la muletilla y hazla consciente. Eso es lo que comentaste. Y yo me identifico con eso. Yo no sé cómo borrar mis muletillas, y mi hija, que estudia comunicación, pobrecita, o sea, yo soy un fracaso. Entonces no sé cómo hacer una muletilla consciente. Doctor, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, doctor? David. Doctor David, haga consciente sus muletillas. Haga consciente. Pídale a su hija o pídale a algún paciente o alguien o con quien venga que le diga qué tipo de muletillas tiene y en qué momento las habla. Y se la pongo más fácil, y es un ejercicio que le pongo a mis alumnos de comunicación. Grábese con su teléfono, en una nota de WhatsApp, en una nota de voz, y empiece a platicar. Quiere dar el speech que va a dar a sus pacientes, empiécelo a dar. Háblelo todo lo que hay alrededor y empiece a captar cuáles son sus muletillas. Grábelo completo, como si estuviera frente a un paciente, empiece a hablarlo. Y después escúchese, usted solo, escúchese y empiece a decir, ay, aquí tengo un ay, aquí tengo un aquí tengo un aquí tengo un y ya que los tenga bien identificados, vuélvase a grabar. Ah, ok, ya no tengo el pero me salió un vuélvase a grabar, hasta que lo tenga limpio el audio. Que después de yo cuando hice eso me llevé 20 audios para limpiar todas las muletillas que tenía. Pero es importante el hacerlas consciente y el poderlas modificar. Le aseguro que haciéndolas consciente ya va a traer aquí el check o el list de, ok, no puedo estarme metiendo en el no puedo decir no puedo decir Vámonos como haciéndolas conscientes para poderlos modificar, y le aseguro que le va a servir mucho. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por aquel lado? Ay. Acá, enfrente de ti. Enfrente. Perdóname. No te preocupes. Con los lentes veo así como el reflejo. Cuando intento grabar los videos me doy cuenta de que o hablo muy bajito o hablo muy lento. ¿Algún tip, ejercicio para empezar a corregir eso? ¿Es eso? ¿Sabes qué es? ¿Qué es? Nervio. Ok. Nervio. Inmediatamente el nervio nos invade. Y también, regreso y pongo de ejemplo los cursos de conducción de televisión, pero les pongo un chícharo, el famoso chícharo o el temido chícharo, siempre les digo, que es como el Pepe Grillo o el audífono en el que siempre nos están dando indicaciones a los conductores de televisión. Y me dicen, es que no escucho, es que no sé qué, es que se escucha muy bajito. No se escucha bajito. Tú te estás bloqueando automáticamente para no escuchar las indicaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ok, voy a grabar, me siento seguro, me siento bien informado, estoy listo y empiezo a hablarlo. Y a ser consciente. Ok, ya tienes consciente que bajo la voz. Cuando empiezo a hablar, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos todos. Y empiezo a bajar la voz. Entonces, inmediatamente hacer consciente que estoy bajando la voz y subirlo con el volumen y con la entonación necesaria. Hazlo consciente y te aseguro que lo vas a modificar. Gracias.
Había otra pregunta por allá, Ali. ¿Tenemos por allá otra pregunta? También, donde diga. Yo tengo una idea de abrir un canal de YouTube, pero al intentar de grabar algo me da mucho nervio. Tenía duda de que si me podía recomendar en algo como que poder hacer. ¿Te da nervio el grabar en YouTube? Ok. Mira, cuando no estás segura de tu información o cuando no estás segura de lo que vas a compartir, empieza el híjole, ¿y qué va a pasar si no me ven? Híjole, ¿y qué va a pasar si me ve un conocido y no sé alrededor qué es lo que va a pasar? O no sé cómo vayan a reaccionar si ve mi amiga o mi amigo el video de YouTube y piensa que no soy mejor. Todo está en la cabeza. Empieza a crear tu contenido desde ahorita. Estás muy niña, empieza desde ahorita, para que cuando tengas una madurez y que puedas empezar a generar mejores videos, ya tengas un abarcado o ya el público te empiece a conocer. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, perdón. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si nos podrías dar como un consejo sobre ejercicios de respiración para poder controlar los nervios al momento de poder hablar en público. Hay 5 ejercicios bien importantes. El primero, digo, es para la dicción, siempre ayuda mucho a la dicción. Y es que empezamos con la lengua a hacer un sonido que salga como R. Me voy a retirar un poquito el micrófono. Como R. Como el tractor. Con eso nos empieza a ayudar para la dicción y para que no se nos trabe la lengua un poquito. Y para el tema de la respiración, para controlar los nervios, yo siempre les digo, respiren, inhalen profundo, mantengan lo más que puedan y exhalen 3 veces, y con 3 veces te aseguro que los nervios se te van a bajar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Queremos, Kevin, agradecerte y a la par de este aplauso, hacerte entrega de este pequeño detalle. Muchas gracias. Gracias, Lalo. ¡Qué padre! Muchas gracias. Gracias, Lalo. Gracias. Ay. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. El aplauso.